Hoy tenemos un tema muy importante, que sin esto no podemos realmente movernos para ningún lado correctamente. Y el tema de hoy se llama el don profético bajo autoridad. ¿Ok? Y pues antes de empezar tenemos que clamar la presencia del Espíritu Santo porque no se trata de una persona, se trata de Él. Así que Padre, en el nombre de Jesús, venimos a darte gracias, venimos a alabarte, a adorarte, a glorificarte y a decirte, Señor, que queremos que tú nos hables esta mañana, aún a pesar de nosotros mismos, aún a pesar de todo lo que estemos pasando, venimos a buscar tu guianza, tu dirección, tu enseñanza. Y venimos, Señor, a equiparnos como cuerpo. Así que, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable y que cause que demos buen fruto en nuestras vidas. Te pedimos ángeles alrededor, no solo de la clase, sino de toda la reunión de la mañana, la adoración, la prédica. Te pedimos que seas tú el que nos muestre lo que tú quieres para esta casa. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, el tema de hoy es la autoridad, el don profético bajo autoridad. Y voy a comenzar con una escritura. Todo tiene que estar basado en la palabra. Y está en Mateo 7, del 15 al 20. Y dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes escoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce buenos frutos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es algo que ya hemos dicho en las clases anteriores y no voy a ahondar en el tema porque ya lo vimos, que los dones son irrevocables. ¿Sí? La escritura en Mateo 7, del 19 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre, ¿en nombre de quién? ¿A quién le están hablando? No lo hicieron en el nombre de Satanás, no lo hicieron en el nombre de la diosa o Isis, o no, lo hicieron en el nombre de Jesús. ¿Ok? Que quede claro eso. No están diciendo lo hicimos en nombre de otra persona. Están diciendo, en el nombre de Jesús profetizamos, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, en el nombre de Jesús hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. La clave está cuando dice que no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Sí? Los dones, como hemos estudiado en clases anteriores, siempre van a estar ahí. Y tú puedes ser cristiano o cristino más bien y seguir moviéndote en dones
sin necesidad de que haya lo que vimos en la clase pasada, que es ¿qué? ¿Qué vimos la clase pasada? Unción. Ahora sí se acuerdan, ¿verdad? A ver, ¿qué dije? ¿De qué es la unción? Sin la definición clásica en el don profético. Ahí está la clave, es la manifestación de Él en nosotros. ¿Sí? Entonces, puede haber muchos dones, ¿sí? Pero la manifestación de la persona de Dios en nosotros se manifiesta en la obediencia al Padre. La rebelión es hechicería. ¿Puede alguien tener dones y a la vez estar en rebelión? Creo que eso ya quedó muy claro. Que no te impresione alguien con dones, que te impresione su carácter. ¿Ha visto usted personas profetizar y sanar enfermos aun cuando están en desobediencia? ¿Es posible tener poder sin estar sometido bajo autoridad, tener dones sin estar sometido bajo autoridad? Sí. Cuando alguien no está bajo la autoridad de Dios y hace milagros, señales, hazañas, prodigios, son iguales a un brujo o a una bruja. ¡Ay! ¿Y cómo sustenta eso en la palabra, pastora? Qué bueno que me reclaman y me preguntan. Dice Primera de Samuel 15:23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y en otras versiones y en la versión original dice, la rebelión es hechicería. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Si eres rebelde y eres terco, están en hechicería y en idolatría. Al 2x1. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Muchas veces leemos esta primera parte y no leemos la segunda. Y la segunda parte tiene que ver con el tema que estamos dando hoy. Porque dice, no solo que la rebelión, la desobediencia al Padre es hechicería. Y el que tú te empeñes en hacer las cosas a tu manera, te pone a ti en tu propio trono y pecas de idolatría a ti mismo. ¿Sí? O idolatría a aquello en lo que te empeñas en defender. ¿Sí? Y aquí está la clave. A Saúl, a él le habían dado una orden. El contexto de esta escritura es que a Saúl le habían dado una orden. Destruye todo el pueblo amalecita. ¿Sí? Todo el pueblo amalecita, y fue específico Dios. Desde los mayores hasta el más bebé. Vas a destruir todos sus bienes, vas a destruir su ganado, sus ovejas, no va a quedar nada. ¿Y qué hizo Saúl? Primero que nada, perdonó al rey. Perdonó a la cabeza. Perdonó
al que instruía al pueblo a hacer lo que Dios aborrecía y por lo cual Dios los mandó matar. ¿Sí? Segundo, dicen, ay, qué Dios tan cruel que mata niños. Hermanos, cuando ustedes tienen el trasfondo espiritual, Dios está viendo generaciones. Dios está viendo generaciones que repiten los pecados de sus padres, como dice la palabra, tercera y cuarta generación. Y todos sus bienes, ellos eran idólatras. Sus bienes estaban malditos, ¿sí? Y Dios no iba porque la costumbre era que entregaran al Señor en ofrendas todo, lo mejor de todo. Dios no iba a aceptar nada, ¿sí? Dios quería limpiar. ¿Y qué hizo Saúl? Dijo, pues los ganados los preservamos para ofrecértelos a ti, Dios. Y pues la gente pues me presionó. Si siguen leyendo, dicen, el pueblo fue como, así como Adán, esta mujer que me diste, ¿sí? Saúl dice en esta escritura, quedó rechazado por Dios como rey. Ahora, dice aquí que dijo, te voy a quitar la corona desde este momento. No. El corazón de Dios se apartó de Saúl. Y eso es mucho peor que al que le haya quitado la corona. Porque la corona es autoridad en la tierra que se acaba. Pero la relación con Dios es algo que vale más que todo el oro, toda la plata y todos los diamantes que hayan en el mundo, porque la relación con Dios es eterna. Entonces, aquí a Saúl le están diciendo, el profeta, la voz de Dios le está diciendo, te has vuelto un brujo, un hechicero y un idólatra. Así de plano se lo dijo. Conforme desobedeciste al Padre, te rebelaste a Él, entonces pecas de hechicería. Eres terco, porque todavía el profeta te dijo, ¿qué son estos sonidos berreos que estoy escuchando de animales? Y se justificó. Estaba entercado en justificarse a sí mismo. Y por eso la voz de Dios le dijo, la rebelión es hechicería y la terquedad como culto a ídolos. Entonces, por lo tanto, corta aquí. Cuando alguien te dice corta aquí ya no eres mi amigo. ¿Cierto? Están dormidos, hermanos. Ok. Entonces, aunque una persona no practique la brujería con hierbas y con conjuros y cosas así, siguen ejerciendo, o sea, hace hechicería al desobedecer lo que Dios le pide constantemente. La rebeldía habla de una condición del alma. Alguien que es rebelde tiene una condición de constante desobediencia. Alguien que vive conforme a los mandatos de Dios y de repente la riega, como David,
¿Cuál fue la clave, la diferencia entre David y Saúl? Exactamente. Y aun cuando Dios pudo haber desechado a David, el corazón de David fue: perdóname, Dios, he pecado contra ti. Me humilló, se humilló, lloró, le dolió haber lastimado el corazón de Dios. Y Dios dijo: ese es un varón conforme a mi corazón. No nos está diciendo que vamos a ser perfectos, sino nos está diciendo el Señor que la condición de nuestra alma no debe deleitarse en el pecado y no debe constantemente vivir en ese estilo de vida, sino que debe ser al contrario. No debe ser que vivas ahí y de vez en cuando vayas a la iglesia, sino debe de ser que siempre estés con Dios y de vez en cuando te vas a equivocar, pero lo importante es que vengas con el corazón contrito y humillado delante de Dios. ¿Quiere decir que hay profetas perfectos que nunca se equivocan? No. Pero el profeta que reconoce su pecado, que reconoce su equivocación y pide perdón a Dios y se afecta a una persona, lastima a una persona, haga retribución, esa persona está siendo una persona obediente al Padre. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del carácter de un profeta, no estamos hablando de que la persona siempre al 100%, todo lo que sueña, todo lo que dice, todo es palabra de Dios. Aguas, porque cuando la persona habla siempre es Dios. Puede que la persona la mayoría del tiempo lo que diga sea de Dios, pero nadie es infalible. La palabra dice que las profecías se acabarán y etcétera, etcétera, pero el amor no se acabará. Ahora dice, nosotros profetizamos en parte. Te está diciendo, no somos perfectos, porque en el contexto te dice que lo perfecto todavía está por venir. ¿Ok? Entonces no quiere decir, entonces yo puedo profetizar aunque me equivoque y no va a haber problema. Tampoco. ¿Sí? Tú puedes tener el don y puedes practicarlo y ejercerlo. Y lo importante es que comiences a practicarlo en un lugar seguro donde saben que te vas a equivocar, te van a abrazar, te van a decir, hijo, hija, esta parte no era tanto así, vamos a hacerlo de esta manera, porque la Escritura dice esto, esto y aquello. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que los que estamos creciendo en el don profético debemos crecer en un lugar seguro de tal manera que cada vez tengamos menos errores, que estemos siendo equipados. Véanlo de esta manera. Por ejemplo, en una fábrica, ¿qué será? Una fábrica de celulares. Donde crean la tecnología más avanzada, el sistema operativo y demás. Hay una parte donde está el laboratorio, por decir así, donde están haciendo pruebas a ver qué funciona, qué esto. Y por ejemplo, en Apple, si hay un departamento de desarrollo, en ese departamento van a haber errores. Dicen, ok, aquí no, esto no sirve, vamos a tratar esto, Ahora, cuando sale el teléfono a la venta,
Ya no pueden haber los mismos errores que habían en el laboratorio. ¿Cierto? Entonces, nosotros como cuerpo de Cristo nos equipamos y cuando estamos creciendo, cuando estamos saliendo, cuando estamos en la etapa donde, wow, estoy descubriendo mis dones, tenemos que estar en ese ambiente, en ese laboratorio donde no pasa nada si te equivocas. Te vamos a abrazar, vamos a enseñarte, decirte, ¿sabes qué? Lo que dijiste no fue bíblico por esto y aquello. Y por lo tanto, vamos a hacerlo de esta otra manera. Mira, esto es lo que dice la palabra. ¿Ok? No es lo mismo estar yendo a la universidad que estar en el campo laboral. Porque en el campo laboral, tus equivocaciones cuestan. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en y ahí es donde tienes que crecer en carácter, porque si alguien te corrige y te vas de la iglesia, no eres un verdadero profeta, no eres un verdadero maestro, no eres un verdadero apóstol, no eres un verdadero evangelista. Tú tienes que ser moldeable y tienes que ser corregible. Y para eso necesitas autoridades sobre ti. El que no tiene autoridades no es moldeable, no es corregible. ¿Quién te va a corregir? ¿A quién le das cuentas? Entonces, quedamos de acuerdo en que la rebelión es desobediencia es hechicería y la terquedad, idolatría. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de no vivir bajo autoridad? Salmo 91, del 1 al 2, dice, el que habita al abrigo de él, algo que está alto, ¿dónde está? Arriba, no está a tu altura. Si le dices altísimo es porque está sobre ti, ¿sí? El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. Tienes autoridad, tienes protección. Y dice el Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Esa es la versión RBC. Si tú no estás bajo la cobertura de tu autoridad, no vives bajo la sombra del Altísimo, no estás bajo la protección del Omnipotente. Vives en gracia, como todo mundo, ¿sí? Y todo mundo, paga o no, crea o no, lo que dice la palabra que es consecuencia de nuestras acciones se va a cumplir. Pero ¿quieres ver la presencia manifiesta de Dios en tu vida? Ponte en orden. Dios no actúa en desorden. Cuando tú no estás bajo el orden de la autoridad de Dios, de su palabra, de lo que dice Él, eres vulnerable en cuerpo, alma y espíritu. Eres vulnerable en tu cuerpo, en alma y espíritu. ¿Por qué? Porque tu alma no está sana, tu espíritu no está conectado con Dios y tu cuerpo constantemente puede pagar las consecuencias y no estar sano.
Muchas personas constantemente están enfermas por la condición de su alma y de su espíritu. Y han habido personas que cuando empiezan a poner su vida en orden, comienzan a sanar. Y este es otro tema al que podría entrar, pero voy a enfocarme porque solo tengo una hora. ¿Sí? Estarás vulnerable porque la desobediencia te saca de su cobertura, te saca de su protección. Aquí lo dice el Salmo 91, el que habita, el que constantemente está bajo la sombra de obediencia a Dios. ¿Sí? Dios te cubre mientras le obedeces, pone su sombra sobre ti, te protege de la intemperie de allá afuera cuando vives en obediencia. Y dice la versión Reina Valera, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Si tú vives en orden, omnipotente, ¿qué quiere decir? Que no hay nada imposible. Omni quiere decir todo, potente, poder. Todo lo puede. Para aquel que vive bajo el orden de la autoridad suprema de Dios, no hay nada imposible. Si no vives bajo la autoridad, no cargas la autoridad legítima de Dios, solo impresionas con un don. Hay personas que salen y dicen, no, yo tengo el don de evangelismo y yo tengo el don de profeta y yo voy a salir a las calles y voy a hacer esto y te lo encuentras en la calle y dices, ¿y a qué iglesia vas? No, Jehová es mi pastor. ¿Y a quién le rindes cuentas de tu vida? ¿Quién te dice cuando cometes un error? Porque la única manera que aprendemos de nuestros errores es cuando alguien nos dice qué era lo correcto. Si cometes un error, tienes que saber por qué. Y si no le rindes cuentas de tu vida a nadie, te quedas en las mismas y vuelves a cometer el error. Porque nadie te enseñó cuál es el camino correcto. Nos transformamos en aquello a lo que nos sometemos y en lo que admiramos. Segunda de Corintios 3:18 dice, por lo tanto, nosotros que miramos la gloria de Dios a cara cubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si tú constantemente estás buscando, admirando, obedeciendo a Cristo, cada vez te conviertes más como Él. El mismo principio se aplica a cada cosa a la que entregas tu atención, tu vida, tu mente, tu corazón en una manera constante. Cuando hay personas que, fíjense qué sucede. Hay personas que dicen, no, yo me someto a Dios y esto, Señor, necesito un trabajo, dame un trabajo y yo te voy a servir, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Le da el Señor un trabajo. De repente no vemos a la persona, es que mi trabajo. Una cosa es que hagas el esfuerzo de estar, ¿sí? A que digas, no importa el trabajo, no importa si no descanso, no importa si no veo a mi familia, no importa si no voy a la iglesia, lo que yo quiero es ganar dinero.
Y ahí, ¿a quién estamos admirando? ¿A quién estamos buscando? Al dinero, ¿sí? Si a ti te ofrecen algo que te va a alejar de convertirte en la persona que Dios te llamó a ser, te va a alejar de la posibilidad de ser equipado, equipada, de ser entrenado, de crecer espiritualmente, ¿es de Dios? ¿Dios te va a dar algo que te aparte de Él? Ahora, no estoy diciendo no tomen ningún trabajo, pero lo importante, hay personas que dicen, bueno, me toca de vez en cuando, tengo que estar en el trabajo pero yo me pongo al día, yo veo las transmisiones, yo pregunto, yo busco las notas. ¿Ves que la persona está dispuesta a buscar y a seguir alimentándose? Lo malo es que cuando alguien dice, ay, ya no tengo tiempo, estoy cansada, mañana, pasado, pasa un mes, pasan 2 meses, y todo lo que ya se enseñó, todo lo que ya se aprendió, no lo recibió. Hay personas que se han ido de la ciudad y que estando en otros lugares, en otro estado, en otro país, nos mandan mensajes y dicen, wow, pastor, el mensaje estuvo poderoso, tengo esta pregunta, y le hacen, y digo, wow, no están en casa, pero están en casa, están con la casa, más bien están con Dios, porque tienen hambre de la palabra, tienen hambre de crecer, ¿sí? Ustedes están aquí porque tienen hambre de crecer, porque el mensaje del domingo no es todo, hay mucho más. Los grupos vida se dan porque en la coinonía aprendemos los unos de los otros. Y muchas veces, hermanos, aprendemos a perdonar entre hermanos. Es mejor, dime, es que no puede ser que entre cristianos tengamos que... Y en tu trabajo, ¿alguien te va a pedir perdón? En tu trabajo, ¿tienes alguien a quien ir a decir, no, es que fulanito lastimó mi corazón? ¿Y qué te va a decir tu jefe? Ese no es mi problema, arréglalo tú. Aprendemos a perdonar cuando tenemos el ambiente que se presta a decirte cómo. A decirte, la palabra te dice esto. Si tienes un problema con tu hermano y estás vendiendo tu ofrenda, ve y arréglalo antes de traer tu ofrenda. Te empuja a tener una vida en paz los unos con los otros. ¿Y qué tiene que ver esto con el don profético? Todo. Todo. ¿Sí? Porque es la persona. Es lo que decíamos al principio, fruto. El fruto de tu vida. Y hay personas que puede que den palabra y puede que sea una palabra certera. Hay veces que tenemos que discernir, tomar la palabra y desechar lo demás. Muchas veces, a veces, puede que haya eventos grandes y cosas así en la ciudad. Y uno dice, ¿estamos listos para escuchar esto? ¿Tenemos la capacidad de discernir? ¿O vamos a ir de, ¡ah! Se dijo esto, se hizo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. O venir y decir, ok, esto que escuché, vamos a cernirlo con la palabra.
voy a buscar a mis líderes y a decirles, sucedió esto, se dijo esto, me sacudió aquello. ¿Qué dice la palabra? Pastor, pastora, líder. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido del Señor? No podemos irnos con todos los vientos que estén viniendo para aquí y para allá, ni podemos ser de esos vientos que nada más van de aquí para allá. Tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios. Dice en Romanos 12:2, lo vimos la semana pasada, fuimos por todo el capítulo la semana pasada. No imiten conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Hay personas que llegan a Cristo y quieren aplicar los principios del mundo en su vida cristiana. Es al revés, hermanos. Tenemos que transformar nuestra vida para aplicar los principios del reino en la vida de afuera. ¿Ok? Entonces, el vivir en un orden trae bendición a ti y a tu casa, a ti y a tu matrimonio, a ti y a tus hijos, ¿sí? Lo que voy a decir ahorita, el punto que sigue, el punto, bueno, los puse en puntos, no les dije los números, es el 5, ¿sí? El 1 es la ausencia de la cobertura espiritual que provoca. ¿Qué provoca? El punto 2, eres vulnerable en cuerpo y alma y espíritu. El punto 3, usted, si no estás bajo autoridad, no cargas la autoridad legítima de Dios, solo impresionas con el don. Punto 4, nos transformamos en a lo que nos sometemos y admiramos. Punto 5. Hoy lo que dice la palabra y después te doy el nombre del punto. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Los que se oponen acarrean. Entonces, si no vives bajo autoridad, vives en, ustedes lo dijeron, ese es el punto 5. Acarrea juicio. ¿Sí? La autoridad que Dios establece en su casa, en su iglesia, hermanos, es una autoridad que tiene consecuencias eternas, que tiene frutos eternos, que tiene recompensas eternas. Y es una autoridad delegada por Dios que está respaldada por la palabra. Y Dios pone autoridades en la tierra para poner orden. Lo que hace la persona que se sienta en la silla de autoridad es otra cosa. ¿Sí? Si la persona que se sienta en la posición de autoridad es pecadora y corrupta y me quiere inducir a pecar, ¿a qué autoridad voy a obedecer? A la de Dios. Nunca voy a obedecer a una autoridad que me induce a pecar.
ni en mi trabajo, ni en ningún otro lugar, porque si me dices, vamos a hacer un chanchullo por aquí y a ti te va a tocar tanto y vamos a hacer esto, ¿Dios respalda eso? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra que es? Robo. ¿Qué pecado es? Robo. ¿Cuál es uno de los 10 mandamientos? ¿Y a quién vas a obedecer entonces? ¿Se dan cuenta? Y si quieren ahondar en este tema, si tienen esas preguntas, ¿y qué si la autoridad? Tengo todo el curso de autoridad espiritual, tómalo. Ahí se van a responder todas sus preguntas. Si después de esto tienes más preguntas con respecto a este punto, con gusto las resolvemos. Ahorita lo estamos tocando con respecto al don profético, porque es sumamente importante, pero tienes que tener tus cimientos de autoridad espiritual para realmente poder saber fluir en esto. Y nosotros en la casa tenemos todo un curso de autoridad espiritual que está disponible para todos. ¿Ok? Bueno, Filipenses 2, del 8 al 9, dice, y estando en la condición de hombre, él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual Dios lo sometió y lo exaltó hasta lo sumo y le dio por el nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién se sometió aquí? ¿Y qué pasó después? ¿Saben cómo se llama este principio? El que está bajo autoridad adquiere autoridad. Si no estás bajo autoridad, no tienes autoridad real. No me lo estoy inventando, se los estoy leyendo en la palabra de Dios. Y vimos la escritura de 1 Corintios 3:8, que tenemos que ser el reflejo de Cristo para ir de gloria en gloria, como en un espejo, ¿sí? Y si Jesús murió para adquirir autoridad, muere a tu orgullo y sométete a autoridad. Muere a tus costumbres. Es que yo así lo hago. A mí no me gusta cómo lo hace el pastor, pero yo así lo hago. Pues no vamos a decirnos, es que yo quiero ir de parte de la iglesia para esto y esto para aquello. No. No nos vas a representar si no eres alguien que está constantemente recibiendo y rindes cuentas de tu vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si viene alguien, un invitado X, y cometió un error? ¿Con quién voy para preguntar acerca del testimonio de esta persona? Con su autoridad. Y si esa persona no está bajo autoridad, cuidado. Entonces, la autoridad delegada por Dios es legítima, ¿sí? Por lo tanto, dice Romanos 13:2, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Esa es la versión NTV. O sea, que si no te va bien y las cosas parece que no avanzan, pregunta, ¿dónde me ubico? ¿Cómo estoy ubicado con respecto a lo que dice la palabra? ¿Hay alguien que me está aconsejando hacia dónde debo ir en el camino de Dios? ¿Hay alguien a quien le estoy diciendo, sabes qué, tengo este problema, ayúdame a resolverlo? No quiero hacerlo a la manera que me dicen personas que no son cristianas, quiero hacerlo a la manera de Dios. ¿Qué dice la palabra?
enséñame. Timoteo fue siempre la autoridad que fue, díganme. Primero que tuvo en Pablo, ¿un qué? Un padre, porque él lo llama hijo. ¿Sí? La Biblia dice que hay muchos maestros, pero hay muy pocos. No es lo mismo que veas una enseñanza en el internet. En el internet hay muchos maestros. Y en el internet nadie te pide cuentas de tu vida. Nadie está viendo cómo tratas a tu esposa. Nadie está viendo cómo tratas a tus hijos. Nadie está viendo cómo manejas tu dinero. Nadie está viendo nada. Ah, no, pero es que yo le mando mis diezmos y mis ofrendas en línea. Qué bueno. Bendice al ministro de Dios. Pero ¿y de ti qué? ¿Cuál es la evidencia? ¿Quién puede dar testimonio del crecimiento y de quién eres tú? ¿Sí? Entonces, tenemos que estar bajo esa cobertura porque nos protege. Ahora que voy a salir para Cuba, yo tengo que reportarle al apóstol, estoy yéndome y estoy yendo a tales iglesias, me pidieron predicar y etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros estamos bajo otra autoridad y nuestro apóstol está bajo otra autoridad. ¿Sí? No somos ahí perdidos que están gallinitas sueltas corriendo por todos lados del gallinero. ¿Sí? Tenemos cerca, tenemos orden, se recogen los huevitos a tal hora, se ponen en orden. ¿Sí? El gallinero está en orden. Sí. Pero vivimos o tratamos de estar alineados a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Somos perfectos? No lo somos. Y mientras más te acercas a nosotros como líderes, vas a ver lo imperfectos seres humanos que somos. ¿Sí? Lo importante es, ¿estás listo para realmente amar, no solo a tus líderes, sino a cualquier persona a pesar de? Y esto se une a lo que vimos la clase pasada y lo que siempre digo, el amor. El amor siempre debe estar en medio de todo. Y al primero que tenemos que amar es a Dios. Y miren lo que dice esta escritura. Por amor al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Porque amas al Señor con todo, sométete a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que han nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. Y ahí volvemos a lo que les dije. No podemos ser delincuentes, no podemos estar pasándolos de la raya cuando viene el policía a darle una mordida. No podemos. Como, bueno, de que puedes. De que debas. Más bien no podemos decir que somos hijos de Dios y vivir con esas prácticas. ¿Sí? Eso sí, no podemos. ¿Sí? Puede salir de tu boca, pero tu vida lo refleja. Puede que lo digas, pero el Hijo de Dios, el discípulo de Dios, refleja el fruto en su vida.
El doble honor. La Biblia habla de un doble honor. Y dice, los ancianos, que esta palabra ancianos es la palabra que en griego es presbíteros, que gobiernan, deben considerarse dignos de doble honor. ¿De qué lugar está hablando? ¿Dónde gobiernan? Los ancianos que gobiernan la iglesia. Son dignos de doble honor. Ay. O sea, de todo lo demás que habla la palabra, de lo que acabo de leer anteriormente, los presbíteros es el doble. Pero el mundo no lo ve así. El mundo lo ve al revés. Ah, pues ellos son pastorcitos. Ay, es de la iglesia, no les hagas caso. Fanáticos. ¿Sí? Dice, los que gobiernan deben considerarse dignos de doble honor. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Mayormente los que se dedican a predicar y a enseñar. Más específico, no puede estar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, no lo calles. Y digno es el obrero de su salario. ¿Qué quiere decir salario? ¿Qué recibes en tu trabajo? ¿Un salario? No admitas ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. No puedes hablar de nadie que esté en el gobierno de la iglesia sin que tengas pruebas. Si los abogados es lo primero que te dicen, no puedo hacer nada sin pruebas. Tú me puedes decir lo que quieras, pero si no presentas las pruebas, el juez ni te va a apelar. ¿Sí? Si lo hacemos en el mundo, no debemos bajar el estándar cuando la palabra lo dice. Y muchos ministros de Dios de repente empiezan, es que ya viste a la pastora, ya viste al pastor, y es que me lo dijo la hermanita. Y luego, no, es que a ella se lo dijo la vecina porque ella vino un día a la iglesia y entendió esto y se arma un rollo. Y desprestigian a un ministro que es digno de doble honor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y tremendo es que hables de un ministro sin tener pruebas. En este congreso en el que estamos me quedan muy pocos minutos. Bueno, rápido, voy a tener que terminar la próxima clase. Uno de ellos estaba hablando precisamente, porque los que fuimos ahí éramos en la mayoría puros ministros. Y es ahí donde dices, igual, tomas lo que es para ti y lo que no, lo pones en una repisa. Hablaba este pastor de un ministro que fue reprendido por estar en adulterio. Su autoridad le llamó la atención. Primero lo negó, después hubo pruebas. Y después de que se dieron las pruebas, el ministro tuvo que pedir perdón. Se le ofreció restauración para toda la familia, apártense,
alguien se va a hacer cargo de la iglesia, ustedes van a venir aquí, van a estar recibiendo, están bajo autoridad, ¿sí? Por eso cuando un ministro peca, tiene que estar bajo autoridad para que alguien haga algo al respecto, ¿sí? Y su autoridad lo recogió y le dijo, vamos a poner a alguien más que va a seguir alimentando a la iglesia. Y cuando ya está bien, sí lo vamos a hacer. A la semana le habla a su apóstol y le dice, ya sané. Es más, ya prediqué este domingo. Y a propósito, voy a cambiar de cobertura. ¿Está bajo autoridad? ¿En qué pecado está? Rebeldía y hechicería, idolatría. ¿Sí? Y el apóstol dice, no te puedo obligar a estar conmigo. Te suelto. A la semana cae enfermo. Con el cuerpo de Dios no se juega. Y está moribundo. A una semana, con diálisis, con todo. Manda a llamar al apóstol otra vez. Por favor, ora por mí. Quiero ser restaurado y volver al ministerio. El Señor le habla, le dice, el Señor le dio oportunidad. Hoy me voy a encontrar con Él en los cielos y me va a rendir cuentas. Tremenda cosa, ¿sí? Porque el pecado era adulterio. Y si leen Proverbios 5, lo que es el adulterio trae un espíritu de muerte, ¿sí? Pero si no estás bajo autoridad, que te cubra, que te proteja, que te restaure, ¿sí? Estás expuesto. Entonces, es importante que no importa el lugar donde estés, y no se trata de decir, ay, lo que digas se tiene que hacer porque Él lo dijo. No, se trata de honrar, respetar a las autoridades que Dios ha puesto. Y tenemos todo un discipulado de honra, ¿cierto? Hermanos, si quieren crecer, realmente nuestra iglesia puede ser una escuela. Nada más necesitamos organizarnos para poner niveles. ¿Sí? Tenemos todo el material para que ustedes crezcan. Debería en este momento estar lleno. Pero somos un remanente. ¿Cómo es que aprendes a no rendirte y a estar fiel hasta el final? Equipándote, buscando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y abrazar lo que Dios tiene para tu vida, la palabra de Dios, y crecer en la casa en la que Dios te puso. Porque cuando la casa te envía, eres un ministro de Dios a donde quiera que vayas. Y no es necesariamente eres enviado porque eres un predicador y vas a predicar o vas a evangelizar. Puedes ser enviado al lugar donde trabajas para ser la luz. Pero tienes primero que tener los cimientos para ser enviado. ¿Ustedes creen que Jesús, pasando 3 años, comenzó al final fue que comenzó a enviarlos de 2 en 2? Primero los tuvo que instruir y después los envió.
No podemos enviarnos, sí, voy a tomar ese curso. No podemos nada más salir y decir, sí, cuando tenga chance veo el video. No. Tenemos que ser instruidos para poder ser enviados. ¿Qué tiene que ver con el don profético? Todo. ¿Ok? Y ya son las 10 en punto. Se acabó mi tiempo. Y en la próxima clase vamos a ver el tema que no terminé de ver aquí, que es la imposición de manos. ¿Ok? Entonces, Padre, te damos muchas gracias por este día, por lo que nos has enseñado, por lo que haces, por lo que vas a hacer a través de nosotros, porque tú vienes y nos hablas, nos mueves y nos guías en tu camino. Te pido que venga tu reino y se haga tu voluntad aquí, en este lugar, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, como lo es en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.